Le damos gracias a Dios. Estamos terminando este mes de abril. Hoy es domingo 28 de abril 2019. Ya nomás faltan 2 días y se termina este mes más para seguirle sirviendo al Señor mientras Él nos dé vida, tiempo y fuerzas. Y el tema de hoy es entender y conocer a Dios. Hemos estado hablando un poco acerca de la persona de Dios para compenetrarnos más con Él, y hoy no es la excepción. Y está tomado de un versículo que es muy conocido y que fue citado hace rato en Jeremías 9:24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y hoy vamos a hablar de ello y conforme a lo que el Espíritu nos estuvo hablando. Primero es que nos quedamos cortos y tenemos que aceptar un reto. Tenemos que aceptar un reto y nos quedamos cortos porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay niveles. Unos no conocen nada de Dios ni lo entienden. Otros conocen un poco y algo entienden, ¿sí? Y eso nos lleva a veces a no poder hacer su voluntad y no cumplir su palabra, a no obedecer, como se nos decía. Y finalmente hay otros que están tendiendo a entender y conocer a Dios más plenamente. Y eso es lo que queremos que usted lo haga. Pero hay un reto porque esto no es un camino. El camino de Dios es angosto y tiene muchos, como dice ahí el Evangelio, muchas piedritas, tiene muchos estorbos que se dan por causa de este mundo. Ya más adelante veremos el Dios de este siglo que ciega el entendimiento, pero nosotros tenemos un reto y vamos a buscar las Escrituras y vamos a ir allá a, muy conocido también, a Isaías 40:28, y la Escritura dice ahí: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, este capítulo 40 nos describe muchas cualidades, pero especialmente está hablando de la grandeza, del poder, de la gloria de Dios. Y aquí nos hace una pregunta que para mí es un reto, ¿sí? La parte final: y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando nosotros estamos en esa viva intención de conocer más a Dios, estamos en ese proceso de conocer y entender a Dios, vamos a toparnos con esto, que hay cosas que no alcanzamos a entender que hace Dios. Y nos ha dejado muchos ejemplos. Para aquellos que hemos estado estudiando aquí en la Escuela de Crecimiento Espiritual, nos hemos quedado pasmados porque entendemos que entonces hay varios niveles en que podemos estar en ese proceso de entender y conocer a Dios. La pregunta es, para ti, ¿en qué nivel te encuentras ahora? ¿Estás empezando? Hay cosas que te van a costar trabajo entender y conocer. ¿Vas avanzando? Entonces estás llenándote de ese conocimiento y de ese entendimiento de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Pero vamos a llegar a ver que ni los grandes siervos de Dios llegó el momento en que Dios, para revelárseles y para que ellos lo entendieran y lo conocieran mejor, tuvo que hablarles otras cosas más. Y en este caso nos estamos refiriendo a Job, alguien que tenía un profundo conocimiento de Dios, tenía una fuerte relación con Dios, era un hombre que practicaba la palabra de Dios y por lo tanto entendía y conocía lo que Dios quería, cuál era su voluntad, procuraba cumplir su palabra,
pero el Señor le dice, te quedaste corto, te falta, ¿sí? No es la excepción Job. La excepción somos nosotros, estábamos quizá más atrasados en cuanto a ese nivel, esa altura de entender y conocer a Dios. Pero tenemos otros grandes siervos que han sido levantados por el Señor, los hemos citado, y hoy estamos aprendiendo de Moisés, y también yo he estado mirando que Moisés algunas cosas no las entendía. Y entonces, como no las entendía de parte de Dios, no las podía compartir. Por ejemplo, ¿verdad? A veces Dios quiere que tú hagas algo más. Y aparte de ser hijo de Dios, como hemos tratado en otros mensajes, Dios te tiene un llamado. Y en ese llamado, Dios te tiene una misión. Pero se refiere que Dios te está enviando. Pero como que tú estás tratando de excusarte y decir, pues no entiendo, Señor, no entiendo qué es lo que tú quieres que sea expresado en mí, tu voluntad, y no entiendo. Y a veces nosotros nos resistimos. Sí, yo veo, ¿verdad?, que en cuanto a su llamado, Moisés dio muchas excusas, ¿sí? La ve y, Señor, pues yo quién soy, no tengo ninguna capacidad. Hoy se nos citaba, ¿verdad?, de las cosas que no reconocía Moisés. Y luego, ¿verdad?, pues no sé, no me va a reconocer, no voy a tener una autoridad, ni el pueblo, ni Faraón. Y también, ¿verdad?, no tengo la forma de hablar, no soy el gran conferencista, no tengo técnica de disertación, como dirían en las escuelas, no tengo el ser una persona con facilidad en el habla, ¿sí? Hoy estábamos viendo que la primera vez que le dice, Moisés le dice al Señor, es que soy torpe de lengua. Y lo que le estaba diciendo, según el hebreo, es que él era un hígado para hablar. O sea, como usted dice, ay, esta persona, hablo con ella, qué pesada, es un hígado, ¿verdad? Es muy pesada, por más que trato, y no entiende, y me contesta cosas, y es de una lengua pesada, ¿verdad? Y la palabra kabedes significa hígado, y el hígado es el órgano más pesado del cuerpo, ¿sí? Y entonces, pues, a eso se refería, ¿verdad? Y dice, Señor, pues, cada vez que hablo, para que entiendan, pues, se arma el problema. Hay algunos de ustedes aquí así, ¿verdad?, que hablan y en lugar de aligerar las cosas, ¿qué? Las complican. Es decir, tienen un lenguaje pesado. ¿Cuántos de aquí son pesados y pesadas? No alcen la mano, no quiero conocerlos. Y entonces, pero así somos, y Moisés daba muchas excusas al Señor, ¿verdad? No quería ni conocer más de la voluntad de Dios, ni conocer más de Dios, ni entender. Y Dios le estuvo hablando de muchas maneras, Dios le estuvo hablando de muchas formas para que él entendiera, y le estuvo mostrando. Le tuvo que dar, ¿verdad?, 4 señales, bueno, 3 personales. La primera es que le dijo, te voy a dar una señal de que debes de entender lo que yo tengo por planes. Y la primera señal es que estás aquí en el monte Sinaí, estás aquí en Horeb, y ¿sabes qué? Las primeras señales que un día de estos va a regresar, no solo vas a venir tú, va a venir todo el pueblo contigo. 2 millones van a estar aquí buscándome. Esa es la primera señal que te voy a dar, ¿sí? Y de acuerdo al hebreo, la señal significa una autentificación de parte de Dios, una autentificación de vida, una marca, una prenda divina. Y le estaba diciendo, te voy a dar una marca y te voy a dar una prenda, que aquí van a estar todos. Esta es la primera señal. Y hablábamos hoy, ¿verdad? Y la segunda señal, ¿cuál va a ser? Hablamos de que Dios usa
de las cosas sencillas en nuestra vida, ¿sí? Lo que tienes en la mano, los recursos, lo que tienes de personalmente o como persona, lo que son aún tus miembros, ¿sí? Lo que son tus manos, tus pies. Dios usa, y nosotros queremos siempre cosas así complicadas, y ahí muestra su gloria y su poder. Y le hace una pregunta a Moisés, dice: ¿qué tienes en la mano? Pues una vara con la que ando caminando, porque cuando vamos al monte, ¿verdad? Ya en ese tiempo Moisés ya tenía 80 años, y pues ya entonces, como quien dice, ya me andan fallando las piernas, y entonces ya tenía su vara. ¿Y para qué? Pues para apoyarse, para no caerse. El Sinaí es un monte muy escarpado, con muchas rocas filosas y con muchos, no es un monte con un caminito de muy acceso, es un monte difícil si usted ve algunas fotos, es un monte difícil por el cual subir, y ahí andaba este Moisés, llevaba su vara. ¿Qué traes en tu mano? Dios usa de las cosas pequeñas, ¿sí? Y a través de ello nos hace que lo conozcamos, que lo entendamos. Dios usa de las cosas sencillas de la vida, lo que está a tu mano. Dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, ¿sí? Échala a la tierra, échala, tírala, y se convierte en culebra, y aquel espantado brincando. ¡Ay, qué manera de Dios de hacerme que entienda, que conozca! Y brincaba para acá y para allá. Le dice, y le dice, ¿verdad? Ahora ve y agárrala por la cola y se va a volver vara, ¿sí? Yo le aseguro que muchos de ustedes no recibirían esa clase de enseñanzas de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa me estaba diciendo, dice: no, a mí que Dios no me haga eso, porque yo sí le corro a la víbora, y a mí me da mucho espanto, y yo no la agarraría de la cola. Bueno, pues él tuvo que hacerlo. Y lo peor de todo es que aquellos que tienen fobia contra las culebras y contra las serpientes, pues no lo hubieran podido repetir, pues ya después se le volvió costumbre, ¿verdad? Ya cada vez que iban allá con Faraón, paz, ¿verdad? Ya vamos en la segunda señal que le había dado. Pues la tercera señal dice: ¿qué tienes ahí? Pues tengo una mano. Pues métela a tu seno, métela a tu corazón. Ahí Dios le estaba enseñando, ¿verdad? A través de la vara y eso, cómo Dios hace el llamado, que no es cómo nos invita a servirle, cómo Dios quiere cambiar en nosotros muchas formas de ser, porque sabe que, ¿sí? El sentir que nosotros nos hace cambiar en el ser, lo que somos después es lo que hacemos. Entonces Dios estaba haciendo un cambio a través de estas cosas sencillas, y Dios quiere hacer un cambio en ti para que tú entiendas y conocer quién es Dios. Hay un reto, ¿sí? No vas a entender todo, y le dice: yo te estoy cambiando, y ahora yo voy a cambiar, y voy a cambiarte hasta de oficio. Hasta ahorita has sido pastor, has sido cuidador de las ovejas de tu suegro, y has andado cuidando tantas mujeres que tiene ahí, y has cuidado para que no las agredan los varones que las miran y las desprecian como mujeres. Y sí, hasta ahora aquí todo es eso, pero ahora yo te voy a hacer el libertador. Ahora yo te voy a hacer el legislador. Ahora yo voy a hacer, ¿sí?, un cambio en tu vida. Cuando nosotros conocemos y entendemos a Dios, cambia lo que somos, y entonces cambia lo que hacemos. Antes cuidabas ovejas, sí, de tu suegro. Hoy vas a cuidar mis ovejas, 2 millones. A mí me hizo ese cambio, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? De esos cambios, porque a mí siempre me gustaron mucho los caballos, y yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Porque tenía yo la oportunidad por los recursos que manejaba. Y digo: pues ¿sabes qué? Yo no voy a quedar aquí en México, yo me voy a ir a vivir a Kentucky, y ahí te voy a poner un rancho y voy a criar caballos pura sangre. Me gustan los caballos. Y dijo el Señor: pues no, ahora me vas a entender y conocer, y te voy a entregar mis ovejas.
Y dice mi esposa, no me cumpliste, ahora puras ovejas, y entre ellas un montón de cabras también. Entonces vemos cómo Dios hace los cambios y es ese Dios, pero cambió, dice, ahora lo que tú eres va a cambiar lo que tú haces y lo que tú tienes. Y le cambió totalmente la jugada, pero no bastó ahí, dice, ahora ¿qué tienes ahí? Dios hace a través de las cosas sencillas, dice, ahora mete tu mano al seno, ¿verdad? Al seno, porque estaba cambiando su corazón, ahí pon tu mano en el corazón y sácala, y la sacó leprosa, ¿verdad? Dios estaba diciéndole, con todo esto yo te estoy consagrando. Cuando nosotros entendemos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra consagración, es decir, el respeto de las cosas sagradas, la aceptación de su palabra, la aceptación de su voluntad, los cambios que Él quiere hacer, no nos va a costar trabajo. Mientras nosotros no conozcamos y entendamos a Dios, muchas cosas que nos va a pedir, muchas cosas que hoy te está pidiendo, muchas cosas que hoy te está demandando, no vas a poder hacerlas. No es posible porque no las has entendido. Cuando tú las entiendes, cuando tú conoces a ese Dios, es que entonces el Señor cambia tu corazón. Estaba haciendo una obra de consagración, pero esta obra de consagración venía en una manifestación del poder de Dios. Ahí estaba el aspecto de la vara, ¿verdad? Las cosas pequeñas y sencillas que Dios usa. Ahora lo que es esta mano que es miembro tuyo, métela y la saca leprosa, y entonces, ¿verdad? Está diciendo, ahora voy a hacer un milagro. Sí, nosotros sabemos que la lepra era algo rechazado fuertemente, no hubiera podido ser aceptado allá entre los hebreos si hubiera llegado con una mano leprosa. Lo tenían que haber sacado, ¿verdad? Separado, pero el Señor está diciendo, yo te estoy preparando, yo quiero que conozcas quién soy yo, que soy el Todopoderoso, que soy el Dios que santifica, que soy el Dios que consagra, que soy el Dios que llama, que soy el Dios que puede hacer milagros. Ahora mete la mano otra vez, métela y sácala y ya la tienes sana. Segunda señal que te estoy dando para que vean que Dios está contigo. Repite, Dios está conmigo. Dios está conmigo, repite otra vez. Dios está conmigo, repite por tercera vez. Y repite que este Dios va a hacer cosas contigo a través de las cosas pequeñas y sencillas de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Sí, porque a veces estamos esperando, ¿verdad? Que vengan truenos y rayos y relámpagos. Pudiera ser, porque Dios puede hacer todo eso, pero en este caso no es así. Es en las cosas sencillas, en la forma en que Dios hace las cosas sencillas, le puso señal. Ya esta es la tercera señal que le estaba dando de esas 4, pero 3 personales y la otra para todo el grupo. Y la cuarta señal que le dio, dice, ahora, ¿verdad? Te voy a dar una señal. Ahí estaba en el monte la presencia de Dios, la gloria de Dios, el llamado de Dios, resistiéndose a hacer las cosas que Dios hacía. ¿En cuántas cosas tú te estás resistiendo? A veces dices, siento como que debiera involucrarme más, buscar más de Dios, orar más, tener más alabanza, leer las escrituras, darme tiempo, escuchar más mensajes, hacer algo por el reino, como hoy dijo el hermano Eliud, que vuelva yo a ser esa persona que testifico del Señor Jesucristo, que vuelva yo a hacer algo. Hoy a veces nos estamos resistiendo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor está diciendo, y nos está diciendo por ahí una voz, qué bárbaro, quiero que me conozcas y que me entiendas, y te está costando mucho trabajo, porque si tú no me entiendes, nunca vas a cambiar tu corazón. Y nunca vas a hacer lo que yo quiero que hagas, mi voluntad. Por eso muchos están así, aún como cristianos, a su nivel. Y Moisés estaba en esa lucha. Pero amado hermano, Moisés estaba en la presencia del Señor, porque ahí en el monte Horeb le había dicho, quita tus zapatos porque el lugar que estás aquí es santo. Un acto de milagros, tú ya has visto milagros.
Tú ya has visto que la zarza está con fuego como hoy, el fuego que Dios dio, ¿verdad? Y la zarza arde, pero no se consume. Tú ya los has visto, pero aún así no has tomado toda la sensibilidad, no has abierto toda tu mente y tu corazón para entender lo que Dios está queriendo que sea tu vida, lo que Dios está queriendo que hagas con tu vida. ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo y cómo vas a tener cosas diferentes cuando tú entiendas y conozcas que Dios es un Dios grande? Y eso le estaba mostrando. Dice, pues no te basta eso, pues ahora voy a hacer algo más. Toma un poco de tierra y déjala caer. Y ¿sabes qué? Se va a volver sangre. Así será el río Nilo cuando tú vayas. Tomarás como si fuera la tierra el agua y se volverá en sangre. ¿Qué es lo que le estaba enseñando? Quiero que me entiendas y que me conozcas. ¿Sabes qué? Soy el Todopoderoso, soy Jesucristo el Todopoderoso, y puedo hacer de las cosas sencillas de tu vida y las cosas pequeñas, lo que tienes en tu casa, lo que tienes en tu trabajo, lo que tienes en tu escuela, lo que tienes al transitar, lo que tienes, yo sé lo que tienes. Pero ¿sabes qué? ¿No te has fijado que esas cosas pequeñas y grandes, cuando yo tengo interés en ti y cuando tú llegas a entender y conocer a este Dios, yo las puedo hacer milagrosas? Yo puedo hacer milagrosa tu mano. Y Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Nada más pongo la mano y sanan, nada más. Porque no eres tú, es Dios tomando las cosas pequeñas y sencillas de tu vida para que tú pongas la mano y la gente sane. Te está pidiendo algo especial, te está pidiendo que tomes 25 cursos en las mejores universidades teológicas, te está pidiendo que estés en los mejores seminarios, te está pidiendo, no te está pidiendo eso, te está pidiendo que tengas cierto nivel educativo, te está pidiendo que tengas cierta altura, te está pidiendo, pues como dicen, ¿verdad? Algunos que Dios es de ojos azules y güeritos, pues ya nosotros estamos fundidos. No está pidiendo eso. Te está diciendo, tal como eres, te voy a usar. Tal como estás, te voy a cambiar y te voy a usar. Solo conóceme. Solo entiéndeme. Y yo voy a cambiar tu ser. Yo voy a cambiar tu sentir. Yo voy a cambiar lo que tú vas a hacer. Tus acciones yo las voy a cambiar. El caminar de tu vida. Si ibas por esa ruta de solo ser pastor de ovejas y de cabras, ahora vas a ser pastor de 2 millones. No puedo, Señor. Tú no puedes. Pero yo a través de ti que eres pequeño, ¿qué dijo el Señor? Diga el débil, fuerte soy. Y a veces nosotros lo repetimos como perico, ¿verdad? Pero, ay, Señor, yo me siento débil, yo no quiero enfrentar. Pues diga el débil, fuerte soy. Bástame tu gracia porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. De buena gana me gloriaré. Pablo lo había entendido en mis debilidades, con tal de que el poder de Dios repose en mí. No es mi debilidad, no es mi flaqueza, no es mi cansancio, no es mi edad, no es mi condición física, no, es Dios a través de mí, si yo lo entiendo y lo conozco, que puede hacer las cosas diferentes. Porque Él es un Dios todopoderoso, es un Dios que puede usar de las cosas pequeñas, Él es un Dios que puede usar de las cosas sencillas. Oh, amado hermano, qué cosa tan hermosa, conoce al Señor
¿Cómo nosotros vemos que Él puede cambiar las cosas? ¿Cómo cuando estuvo Jesucristo, que es ese Dios que tenemos, es igual, ¿verdad? Estando ahí en aquel lugar, en el famoso sermón del monte, estaban en el monte y estaban ahí miles de personas y estaban predicando y la gente entendía, pero el Señor Jesucristo dijo: quiero que me conozcan y que me entiendan, quiero que sepan que yo no soy solo un predicador, que no solo soy un profeta, que no soy como algunos dicen Elías, sino que yo soy Dios, que yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese soy yo y quiero enseñarles lo que puedo hacer con las cosas pequeñas. Y estaban ahí, ¿verdad? Y empieza el reto, como venía yo diciendo, porque a veces no podemos entender totalmente lo que Dios quiere. Empieza el reto y Dios empieza a retar y llama, ¿verdad?, a sus discípulos. Y bueno, los discípulos estaban preocupados, dicen: aquí ya se extendió mucho la predicación y ahora ¿qué van a comer? La gente tiene por naturaleza que le da hambre, después de ciertas horas le da hambre, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y dice el Señor: bueno, pues entonces hay que ver si compramos algo en el mercado. Uy, Señor, no alcanzaría para tantos miles, lo que no nos alcanzaría. A ver, sácale, dile a Judas que saque un poco, ya ves que ese es de Monterrey, no quiere dar nada, dile que estoy haciendo un paráfrasis, hermano, no está así, es un paráfrasis para que usted entienda. Y pues no alcanza, ¿verdad? Dice: pero por ahí hay un niño que trae 5 pececillos, o 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, si no me estoy equivocando. Está en Lucas capítulo 6, eso sí sé, eso sí sé. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, que lo traigan, las cosas pequeñas, que el Todopoderoso cambia. Las cosas sencillas que el Todopoderoso transforma. Y dice que le dio de comer a 4,000, la segunda vez a 5,000, y sobraron no 5 panes y 2 pececitos, sino 12 cestas. ¿Cuántos hoy disponen su corazón y decirle al Señor: voy a abrir mi mente, voy a abrir mi corazón, Señor, y de hoy en adelante quiero entender y conocerte? Lo necesitamos. No me venga en esta hora que esto es para nosotros los que somos solo siervos de Dios. No, pues usted está hablando de Job, está hablando de Moisés. Era un niño el que llevaba esa provisión, y era gente que no tenía lo normal, como tú y yo, que somos normales. El prodigioso, o diríamos el anormal, es el que creemos en el Todopoderoso, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos vamos a cambiar ese y vamos a tratar de entender y recibir? Bueno, estoy en la primera parte, pues me va a pasar que empiezo a hablar y a decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros hoy captar en este momento? Que dice: y no hay quien alcance mi entendimiento. Plenamente no, pero sí tenemos un camino a recorrer. Eso significa que podemos avanzar y nosotros cada día conocer más a Dios y entender más lo que Él está deseoso de hacer con tu vida y con mi vida. Porque yo le quiero decir algo, que el cristianismo empieza por un toque individual y se extiende cuando viene el fuego. ¿Ya observó? ¿A cuántos tocó Dios en el monte Horeb? A uno. ¿Cuántos había ahí? ¿Una congregación de miles? ¿No? En el monte de Horeb había solo una persona con Dios, Moisés. ¿A cuántos Dios necesita tocar aquí
para traer una transformación en lo que somos y en lo que hacemos. A uno. Y espero que sea usted, para que no se vea muy formal, que seas tú. Amén. Muy bien. Vamos a seguir aquí adelante y vamos ahora a ver. Es un camino a recorrer. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Este es el capítulo del amor. Y mire lo que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Repita conmigo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque algunos dicen, no, a mí no me gusta profetizar. Pues aquí está escrito que todos. En parte conocemos, es por ese camino a recorrer, porque no hay quien alcance su entendimiento en forma total, pero estamos en un recorrer. ¿En qué nivel de este correr o en qué tramo vas tú de este entender y conocer a Dios? Yo no lo sé. Eso Dios lo sabe, pero tú debes de anhelar avanzar, no quedarte en donde estás, como muchos cristianos están quedando estancados. En parte conocemos. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí, en parte conocemos. Y en parte profetizamos, porque el profetizar viene por el Espíritu. Y todos los hijos de Dios tenemos del Espíritu. A veces no le creemos, pero tenemos del Espíritu. Y el Señor dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto está hablando a nivel de esta tierra, mientras estemos aquí. Porque ahorita vamos a ver que cuando ya estemos con Él, pues ya todo va a revelarnos, a darnos a entender Dios. Pero ahora en parte conocemos, pero ¿hasta qué parte conoces? ¿No quisieras conocer más? ¿Sí? No es lo mismo, y no estoy ofendiendo a nadie, un médico general. No es lo mismo un médico internista. No es lo mismo un médico especialista. No es lo mismo un médico que tiene, porque a veces le decimos doctor es un nivel de conocimientos, ¿sí? Y significa entonces que ya es doctor en ciertas enfermedades o en ciertos órganos o en ciertos, no sé, ¿verdad? Funcionamientos, pero pueden tener varias especialidades y varios doctorados. No es lo mismo un médico que fue general y que ahora es internista y que después se vuelve cardiólogo internista y que después se dedica al estudio de la angina de pecho, y no es lo mismo, ¿sí? ¿Será igual que te atiende de un mal del corazón un médico general que un médico que ya llegó a varios doctorados con respecto al corazón? Pues no, aquel tiene más conocimiento. Así es también en el reino de Dios, en el Espíritu. En parte conocemos. ¿No anhelarías conocer más? Dile: Señor, yo quiero conocer más de ti. Gracias. Ya no te dije repítelo, pero lo repetiste. Muy bien, vamos a ver, vamos a seguir ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver que el pleno entendimiento y conocimiento es cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí abajito en el 13:10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, cuando ya estemos en la presencia del Señor, lo que es en parte se acabará, porque va a venir lo perfecto, va a venir la plenitud y vamos nosotros a conocer. Yo creo que nosotros, cuando estemos en la presencia del Señor, si todavía tenemos algo de cabello, nos vamos a jalar los cabellos y vamos a decir: pero ¿cómo no busqué más? Ahora conozco todo. ¿Cómo cuando estaba en la tierra no le avancé? ¿Cómo no le recorrí? ¿Cómo no quise conocer y entender más de Dios? ¡Ay, ay, ay! Bueno, los que ya no tienen que arrancarse, pues ya no.
Pero los que tienen que van a decir, ¿cómo, Señor? No me di la oportunidad y el tiempo cuando tú me lo diste, cuando tú me retaste, cuando tú me dijiste que mientras esté en esta tierra no hay quien alcance entendimiento, pero yo luché por cada día conocer y entenderte más. ¿Cuántos van a estar motivados por esto? Esta es una verdadera motivación. Muy bien, vamos a seguir aquí, estamos avanzando, ¿sí? Y primera de Juan 3:2, ¿qué nos dice? Vamos ahí, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, usted ya es hijo de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía te falta, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora no lo estamos viendo totalmente y no lo estamos entendiendo totalmente. Seguimos con este tema de entender y conocer a Dios, ¿sí? Pero regresamos ahí al pasaje inicial y esta es la invitación de Dios. Este es un mandato de parte de Dios, pero voy a empezar a leer desde el 23 en Jeremías. Dice, así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acuérdense que estuvimos hablando del tema cuando Dios, estuvimos disertando acerca del tema cuando Dios habla, y estuvimos viendo todo esto y dijimos que era imposible seguir porque el hablar, el decir de Dios, la voz de Dios, pues está en todas las escrituras. Esta es una de las partes en que está. Pero la palabra que aquí se usa para alabar no es la palabra que usted está acostumbrada, ¿verdad? Esta palabra aquí no significa reconocer a Dios. Cuando dice con respecto a nosotros, significa la palabra hacer espectáculo, alardear, hablar elogiosamente, celebrar. Entonces, aquí dice, si alguno quiere alardear, si alguno quiere hacer espectáculo, pues esta es la manera de hacer espectáculo. No se refiere a esa alabanza de adoración, de reconocimiento de Dios. No es la misma palabra, es otra palabra. Para nosotros alabar a Dios o que la persona se alabe tiene el mismo sentido. Para el lenguaje de Dios, especialmente en el hebreo, no tiene ese sentido. Significa un alardear, ¿verdad? Yo soy muy sabio, yo soy muy valiente, y yo soy muy rico, yo tengo mucho dinero. Bueno, ¿quieres alardear? ¿Quieres alardear? Te voy a decir en qué puedes alardear. Y eres mi hijo, porque le está hablando a los hijos de Dios, ¿sí? Eres mi hijo, eres parte de mi pueblo, eres de mis santos. ¿Quieres alardear? Entonces vas a alardear en esto, en entender y conocerme que yo soy Dios. Qué diferente manera de alardear, ¿sí? Qué diferente manera de alabar. Ahora, hay varias cosas aquí que le quiero daros en su corazón, y también quiero hablarle un poquito de la palabra entender. La palabra entender es aquí alguien que es circunspecto o inteligente, ¿sí? Y que significa, ¿sí? Ser o hacer o actuar inteligentemente. Entonces, cuando usted vea la palabra aquí, entender, es que el Señor dice, quiero que seas o que actúes inteligentemente. ¿Y qué nos dice Proverbios? Que el conocimiento del Señor es la inteligencia. Está ligadito. Entonces dice, ¿quieres entenderme? ¿Quieres ser inteligente? Pues conóceme. Vamos a cambiar. ¿Quieres que se te quite el IQ
en que se te conoce en la escuela por el ser el que continuamente le ponen las orejas de burro? Entonces dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Esto dice el Señor, créalo. O sea, entre más conozcamos y entendamos a Dios, vamos a ser y hacernos más inteligentes. ¿Cómo es eso, verdad? Porque algunos dicen, pues esto viene por el ADN o no sé, ¿verdad? Una herencia familiar y el IQ familiar y todo. Pero algunos de ustedes dicen, es que a mí me cuesta trabajo, es que ahora lo que necesitas es entender y conocer a Dios. Y entender es ser o hacernos inteligentes, ¿sí? No para las cosas malas, sino para las cosas buenas, para las cosas que Dios quiere en propósito. Bueno, voy a dejarle ahí, vamos a seguir ahí, y luego la palabra conocer en hebreo es asegurar lo que ves, o asegurar al ver es conocer. La palabra es yadá, y significa también, ¿verdad?, reconocimiento, ¿sí? Que seas instruido, asegurar al ver, ¿sí? Entonces estamos nosotros buscando una seguridad que solo viene cuando nosotros tenemos esa intervención de parte de Dios. Voy a hacerle una pregunta. Después de lo narrado, de las 4 señales que Dios le puso a Moisés, ¿sí? ¿Debiera tener duda Moisés de que Dios lo estaba enviando? ¿Debía de sentirse inseguro? ¿Sí o no? Si a usted Dios le diera 4 señales así de claras y le dijera, vas a hacer esto, ¿dudaría en hacerlo? ¿Dudaría en caminar así? Yo no. Pues Moisés todavía dudó. Quiere decir que Moisés era de carácter dificilito, pero aquí en la congregación no hay ninguno de carácter difícil. Todos son de un carácter tan suavecito, tan dócil, tan obediente, tan manejable, casi que parecen oro, dúctil, se estiran para acá y para allá. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué? Ahorita me hizo el Señor al hacer así, panear a la congregación, como que vi que todos traían antifaces. Así es que o son ladrones o son el zorro, que escójale. Bueno, entonces esa es broma para que nos distraigamos un poquito. Muy bien, entonces aquí tenemos una invitación de Dios, un mandato de parte de Dios, que nosotros tenemos pues que tomar ese mandato y de parte de Dios para decir, sí Señor, quiero ser inteligente y quiero asegurarme al ver y quiero que tú hagas cosas, porque indudablemente que nosotros decimos que la fe no es por lo que vemos, ya lo explicamos, sino la fe viene por el oír. Sí, pero la fe está fundada en el poder, y cuando el poder de Dios se manifiesta, ya no solo creímos por lo que oímos, sino por lo que vimos, de tal manera que se confirma la fe. Hoy Dios confirmó la fe porque hizo muchas cosas poderosas. Unas las vimos, otras no las vimos, pero es indudablemente que hoy Dios estuvo dándonos regalos a través del conocimiento, de la revelación, y nosotros recibimos todo ello. Hoy lo vimos, hoy lo experimentamos. Hoy algunos dirán, pues yo no sentí nada. Pues ese es tu problema. Hoy yo no recibí nada, pues ese es tu problema. Porque yo recibí y yo sentí, pero si tú no sentiste y no recibiste nada, es tu problema. Hoy necesitas ser inteligente y conocer a Dios y recibir de Dios. No le hagas al Moisés que estaba dificultando y no des excusas. Bien. Y no decimos que Moisés no fue grande y que Dios nos tiene paciencia, porque le tuvo paciencia, y como legislador y como libertador y como siervo de Dios, hay pocos como Moisés. Hay muchos en la Escritura, pero amado hermano,
Dios nos tiene paciencia, Dios te va a tener paciencia como se la tuvo a Moisés, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos que quitar. Vamos ahora a 2 de Corintios, me acompaña, al capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se refiere al pueblo. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿sí? Entonces, ahora vemos que Dios, a través de Jesucristo, está haciendo una obra, ¿sí? Dice que tenían el entendimiento embotado. ¿Quién es una persona que tiene el entendimiento embotado? Son de esas que están en la escuela y les dicen 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4 y más 2 son 6. ¿Eh? A ver, dime, ¿entendiste? No. A ver, repite, 2 más 2 está embotado, ¿sí? No entiendes, estoy dando un ejemplo muy sencillo, ¿sí? En muchas cosas estamos embotados y dice el Señor que a veces tenemos velo en el corazón, ¿sí? Pero el velo es quitado por Cristo. Tú tienes a Jesucristo, entonces tomas tu mano derecha y dile: yo corro el velo porque Cristo ya lo quitó. Señor, de ahora en adelante renuncio a tener un entendimiento embotado. Es decir, que ahí está, tienes un potencial de entendimiento. Eres inteligente, no eres tonto, pero te gusta hacerte. ¿Eso es lo que quieren ustedes? No, renunciamos al entendimiento embotado. Ahora, Señor, declaramos que tú has corrido el velo y es obra tuya, Jesucristo, y que ya no tengo el entendimiento embotado. Ahora, cada vez que me hablas, entiendo. Entonces cambia mi ser y voy a hacer tu voluntad. Porque hasta ahora muchos de los que están aquí saben cuál es la voluntad de Dios, pero tienen el entendimiento embotado. Les dice el Señor: no hagas esto, especialmente a los jóvenes y las señoritas. Y ahí van. Es que tienen el entendimiento embotado. Pero aquí ya renunciaron, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Y tú? Estoy viendo a los puros jóvenes. Bueno, no, ella ya es más sensata. Pero, y así, ahí voy, dice. ¿Cuántos van a renunciar al entendimiento embotado? Pero hay algunos viejos como yo que también tienen el entendimiento embotado, ¿verdad, Víctor? ¿Cuántos van a renunciar a eso? Sí me estoy explicando y le digo: Señor, ya no quiero ese entendimiento embotado, ya no quiero ningún velo en el corazón. Ahora, cada vez que tú me hables, cada vez que entienda, lo voy a hacer. ¿Cuántos van a tener el cambio? Yo le ruego a los padres de familia que me reporten si de veras cambiaron sus hijitas, hijitos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver, vamos a seguir adelante. Y el Señor Jesucristo lo va a quitar, ¿sí? Porque así lo ha dicho, ¿sí? Ahora vamos ahí abajito a 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, porque conocemos en parte, pero por lo menos estamos mirando la gloria del Señor. ¿Cuántos miraron hoy la gloria del Señor? Yo miré la gloria del Señor. Sí, como por espejo. Quisiéramos que fuera más notoria, pero ahí vamos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es obra del Espíritu. Sí, es un tiempo de decirle al Señor: yo quiero mirar tu gloria hoy.
A ver, vamos a repetir. Yo quiero mirar tu gloria hoy. Ahora sí quiero a mucha gente con el síndrome de Fox. Hoy. Así dijo, hoy. Entonces vamos a decirle, yo quiero mirar tu gloria hoy. Como el hoy pasa muy rápido, cuando se levante mañana, dígale al Señor, yo quiero mirar tu gloria hoy. ¿Cuántos estamos ahí avanzando? Porque estamos avanzando, porque dice que esa gloria, si la miro, me transforma. ¿Cuántos quieren ser transformados? Y a veces ni te enteras que el Señor te transforma. Porque Moisés subió al monte y miró la gloria de Dios. Y no estaba enterado que ya había sido transformado. Había sido transformado adentro y había sido transformado afuera en el cabello. Pero él no miraba. Y cuando bajó, había un siervo de Dios que lo esperaba siempre a las faldas del monte. Este siervo se llamó Josué. Y cuando lo vio se quedó maravillado y tuvo que ponerse un velo porque él había sido transformado, porque había visto la gloria de Dios. Cuando tú y yo vemos la gloria de Dios, no quedamos igual, hermana. ¿Cuántos quieren avanzar o quieren quedar igual? ¿Cristianos marca del monte? O sea, del montón. O cristianos ciudadanos celestiales. Es en parte, no es toda, pero por lo menos ya la vimos desde aquí. Y hay algunos cristianos que no han visto nada. Pero hoy Dios quiere que nosotros seamos transformados porque veamos la gloria de Dios y vamos a ser transformados. Y hay algo muy precioso que nos va a transformar, no en cualquier cosa, sino lo que somos, y nos va a hacer algo muy importante que hoy a veces no ha sido, te va a hacer a la imagen de Cristo. Te va a hacer celoso, te va a hacer radical, pero te va a quitar lo rabioso, lo enojón, lo chantajista, lo manipulador, te va a quitar lo mal hablado, no sé cuántas cosas Él te va a quitar. ¿Cuántos quieren entender y conocer a Dios? Yo quiero. Muy bien, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver que hay un estorbo. Ahí en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El venir a una congregación cristiana, el asistir a una congregación cristiana no te hace hijo de Dios, no te salva, no te da la vida eterna. Y puede que tú estés viendo esto y aquello, pero si tú no eres una persona que estés dejando que la fe obre por la palabra de Dios y se forme por la palabra de Dios, que es la fuente de la fe, y haya recibido a Jesucristo, tú no vas a entender nada. Aunque estés sentado en una silla como cristiano, aunque vengas a una congregación o vayas a la congregación más grande y más famosa y estés ahí sentado, el Dios de este siglo puede cegar tu entendimiento por tu incredulidad. ¿Cómo van a conocer a Dios si hay incredulidad? ¿Será eso? Porque hay mucha gente que me lo ha dicho, no, yo no voy a esa iglesia porque oran por la gente y se cae. Sí se cae la gente, pero por el poder de Dios. ¿No ha leído usted? ¿No ha visto usted cuando Dios obra? ¿No ha visto que cuando Cristo estaba siendo tomado preso en la madrugada, llegaron los alguaciles del Sanedrín ahí a prenderlo y dijeron, preguntando, no veían, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
Y viene y les dice como Dios le dijo a Moisés: yo soy. Y ¡fum! Todos se cayeron. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y se cayeron. Y que no vea, amado hermano, que cuando la presencia y la gloria de Dios estaba ahí con Daniel, ¿verdad? Dice que Daniel, ¿verdad?, no pudo resistirse, y ahí no había como aquí quien te pusiera la sillita o quien te agarrara para que no te fueras para enfrente. Estaba solo él, y dice que se fue de cara. Cayó de cara, como la hermana hace rato. Ni cuenta nos dimos, ya estaba ahí de cara. Y no se la rompió. ¿Tienes algo? Ya me voy porque aquí la gente se cae. Y desde hace muchos años me acusan de eso. En el Molinito yo no puedo ir a ciertas iglesias porque dicen que yo era chamán. Otros dijeron ahí que era el anticristo. Le dije: se equivocaron, porque el anticristo no tendría el cedo a las mujeres. Y yo tengo una y tengo 3 hijos. Se equivocaron. Otros dijeron: les paguen dólares y les da centenarios. Ahí está la hermana Mari, que sabe que es verdad. Les paguen dólares para que se caigan. Pues mejor páguenme ustedes a mí. Su incredulidad. Oh, amado hermano, y no entienden que es un Dios todopoderoso. Conocemos a ese que sana las enfermedades, las dolencias, que puede sanar el cáncer como lo ha hecho con mi hermano Humberto, que puede sanar la diabetes como lo ha hecho con la hermana Rosario, y como lo está haciendo con el hermano Agustín. Oh, amado hermano Ignacio, perdón, como está haciendo. Tenemos ese Dios todopoderoso que lo puede hacer. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no entender y conocer a Dios? Y si me emociono es porque yo sí me tengo todavía un poco de emoción, pero no carnal, sino una emoción por ese Dios grande. ¿Cómo ve? Pero la incredulidad, y es el diablo que no creas. Estos nomás están aquí para ver qué le sacan a la gente de diezmos. A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa el reino de Dios, y se los he mostrado a través de 43 años. No me ha interesado. Mire, no tengo templo, tengo que pagar alquiler aquí. ¿Y sabe por qué? Porque no me ha interesado. Y yo en eso digo: Señor, perdóname, porque nunca tuve ambición de tener un templo, teniendo oportunidad de tenerlo. Tener la oportunidad de tener ya un lugar grande y todo, no sé. Dios me ha traído por el desierto. Y a mí ya me pasaron los 40, ya tengo 43. Pero si esa es la voluntad de Dios, porque no me ha interesado, porque mi corazón ha estado por poner iglesias a todos. Todas las iglesias que este servidor pudo fundar ya tienen iglesia, menos esta. Lástima que llegó usted a esta. Porque no hay templo. Y el mexicano: ¿dónde está el templo? Y yo le contesto al mexicano cristiano: el templo está aquí. Y el templo está allí. Y el templo es la iglesia del Dios viviente. No estas paredes se van a caer algún día. Y les preocupa mucho el templo. Dicen: ay, no tiene templo. Porque tampoco me interesa eso, las cosas materiales. Si me hubieran interesado, yo no estaría aquí. Yo sería ese empresario que tendría muchísimo dinero. No me interesas. Yo no vine aquí por el dinero de nadie. Yo vine aquí porque Dios me llamó y me puso para servir y extender su reino, y no para buscar el dinero de nadie. Para eso yo me bastaba, yo me rascaba mis propias pulgas, no lo necesitaba usted. Y no es que lo ofenda. No es que lo ofenda. Y entonces aquí estamos.
Así es que para aquellos que piensan que estamos aquí luchando para sacarle en el alfolí, lo que queremos es que Dios lo bendiga, que usted diezme para que Dios lo bendiga, porque la ofrenda es para el Señor, y esta iglesia trabaja para el reino, y esta iglesia da dinero a otras iglesias para que sostengan la obra, y da dinero a otros siervos para que sostengan su vida donde no les quieren dar nada. Todo sale de lo que ustedes dan. Alabe al Señor y bendiga así. Y no esté de regiomontano diciendo, ay, le voy a tener que dar el aguinaldo al pastor, le voy a tener, mire, liberte su mano y extiéndala. Y un día Dios me tiene que dar algo grande, en forma sobrenatural. Yo ni estoy preocupado. Ya me ha venido a hablar Dios a través de la hermana Gilda diciendo, he oído tu oración. Sí, yo le he dicho al Señor, porque hace tiempo hubo una visión. Bueno, estamos hablando de conocer y entender a Dios. Y hubo una visión que tuvimos en San Juan Tutepec, donde dijo el Señor, aquí está un río de bendición. Y este río tiene muchas cosas. El que quiera tomar para sí bendición económica, venga. Y hay muchos que fueron y sí, lo saben decir económico. Yo fui y le dije, Señor, yo tomo un templo y tomo un local para esta iglesia. Y de ahí yo me recuerdo y le digo, Señor, yo ya lo tomé. No más que ahora el tiempo es tuyo. ¿Qué vas a hacer? No sé, ni me importa. Mientras tanto, yo voy a estar usando mi tiempo para buscarte a ti, Señor, para predicar tu evangelio. Bueno, ya no les voy a decir más, porque ya nos regañó el pastor. Que se nos quite los regiomontanos. Gloria a Dios. Muy bien. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amado hermano, cuando tú entiendes y conoces a Dios, hay un milagro de parte de Jesucristo. No solo corre el velo, sino que Él es la luz. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? En Él estaba la vida. Estoy hablando un poco, parafraseando del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas no prevalecieron porque la luz resplandeció sobre ellas. De tal manera, amado hermano, que ahora dice algo muy importante con respecto a entender y conocer a Dios. Que la iluminación de Jesucristo va a disipar las tinieblas. Es decir, la obra del diablo, la obra del mundo, la obra del pecado, va a venir el Señor y va a decir, fuera todo ese conocimiento, fuera, ahora te voy a quitar las tinieblas, porque donde está la luz se disipan las tinieblas y no van a prevalecer, y aparte de ello te voy a iluminar en el conocimiento por la faz de Jesucristo. Amado hermano, si aquí nos despedimos, ¿cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, ¿qué? Resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la faz de Jesucristo, una faz que resplandece, una faz que ilumina, y que nos ilumina para un conocimiento por medio de Jesucristo, amado hermano, para que nosotros cada día entendamos más. Es la obra de Cristo a través de su Espíritu lo que está haciendo en mí, que yo tenga un hambre por entender y conocer a Dios, y porque yo esté dispuesto. En parte conozco, en parte profetizo, pero ahí voy caminando, ahí voy recorriendo. No me voy a quedar como un cristiano inmovilizado. Yo no quiero ser ese cristiano que vomita el Señor. Yo no quiero ser un cristiano tibio. Yo no quiero ser un cristiano ni frío ni tibio. Quiero ser un cristiano lleno del fuego de Dios. Por eso Dios hoy, apoyando mi mensaje, mandó fuego y dijo que recibieran ustedes fuego, pero adentro de sus entrañas la iluminación de la faz de Jesucristo también nos cambia y nos lleva al conocimiento. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Dice el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Se puede tener muchas aplicaciones en este versículo en forma aislada, pero dentro del contexto está hablando de la iluminación del conocimiento, pues por el poder de Dios. Y amado hermano, el Señor nos está diciendo en esta hora que tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿De qué es usted?
¿De qué es? ¿De qué hizo al hombre Dios en el huerto del Edén? Del polvo de la tierra. ¿Qué es usted? Barro. ¿En qué se convierte, verdad? Ahora lo hacen a la fuerza, lo incineran, cosa que a Dios no le agrada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Respeto lo que hagan otras iglesias y otros pastores, su rollo delante de Dios. Pero esta iglesia, si metieron a Jesucristo cuando Él murió y resucitó en una sepultura, si Él sepultó a Moisés, ¿por qué los hombres hoy queman a sus muertos? No sé, y aún cristianos sabrán. Allá cada quien es su responsabilidad, pero yo entiendo, amado hermano, que no es así, porque, amado hermano, nosotros somos de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tengo de Dios. No es mío, ni es tuyo, es de Dios. Él te lo proporcionó. Él tendrá que deshacer. Tenemos que volver a esa pureza de las Escrituras y a ese celo de Dios. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Somos nosotros contenedores del poder de Dios, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, amado hermano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir algo? Si hay un poder de Dios que te quiere llevar al conocimiento y te quiere llevar al entendimiento de ese Dios que tú tienes, ¿por qué no lo explotas? Dicen ahora, vamos a buscar petróleo en aguas profundas para explotarlo. Tú tienes en tu profundo ser la iluminación de Cristo, de la faz de Jesucristo y el poder de Dios. Ahí está. ¿Eres cristiano? Lo tienes. ¿Por qué no lo explotas? ¿Entiende lo que es explosión? Es decir, que cuando hay un pozo que explota, tienen que buscar cómo conducirlo, tanto sea de agua o de petróleo, porque es algo que sale con vida y sale con fuerza. Y el Señor quiere que explotes lo que Cristo ha hecho en ti, para que salga con fuerza y tú puedas entender y conocer más de Dios. Muy bien, los dejé reflexionando. Vamos a ver ahora Mateo 13:23, otra aplicación. Esto es muy conocido. Acuérdense que esta es la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, lo que Dios le explicó a Eliú de otra manera, pero tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces nosotros vemos que oír y entender la palabra de Dios para conocer y entender a Dios es necesario. Lo que yo hoy le vengo explicando está porque he oído, leído y entendido la palabra de Dios. Y eso me ha permitido conocer y entender más a Dios, porque hemos citado muchísimos versículos. Pero vamos a ver en qué nivel está tu entendimiento. Tengo versículos. ¿Eres como Faraón? Hoy lo vimos. Éxodo 5:2. Voy a leerlo. Y dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? O sea, ¿quién es Dios? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, te pones en modo necio, rebelde, contumaz y anexas. Porque dices: yo no conozco a ese Dios. Y si no lo conoces, no lo entiendes. Entonces no conozco a ese Dios. Cero entendimiento, cero conocimiento. Vamos a ver en parte. Intencionalmente yo le cité de nuestro hermano Job
Y les dije que era un hombre que conocía las escrituras, las tradiciones, era un patriarca, era un hombre que conocía muchas cosas. También eran hombres sabios, sus 3 amigos, ¿sí? Elifaz, Bildad, Zoar, y el último que apareció, de dónde, quién sabe, Eliú. Pero vean lo que el Señor les dice allí en Job 38, yo ya me pasé, ya me fui hasta Salmos. Vamos allá, Job 38, mire lo que el Señor les está hablando, ¿verdad? A estos en parte, y dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, el Señor les está diciendo: ustedes no están en cero como Faraón. Ese de a tiro no me conoce, ni me quiere conocer, ni entender. Ustedes, tus tres amiguitos y este último que apareció, Eliú, y tú, pues como que no alcanzan a entenderme todo. Oscurecen el consejo y la sabiduría. No están en un total entendimiento de las cosas. Pero ahí van, ¿eh? Esa es la plena descripción de lo que somos nosotros como pueblo de Dios. Todavía nos falta. Pero ahí vamos, porque tenemos el deseo de extender nuestra búsqueda para entender y conocer más de Dios. Estoy hablando de los 3 niveles. Vamos a ver el último nivel, el pleno. Ahí mismo en Job, en el 42, del 1 al 6, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, primero eres el Todopoderoso, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, o sea, me faltaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Acuérdense que dijimos que si nosotros a la fe que viene por el oír agregamos el poder de Dios y este poder se manifiesta, entonces nuestra fe queda confirmada por lo que vemos. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job avanzó muchísimo. Yo le llamo aquí que como hijo de Dios llegó a un pleno entendimiento, no al perfecto, porque ya vimos que eso será cuando estemos en la presencia del Señor. Pero avanzó muchísimo. Moisés avanzó muchísimo y fue el gran legislador, el gran libertador de Israel, el que trajo el decálogo, el que trajo el canon hebreo. Todo eso es una bendición. Bien, ya hablé de los 3 niveles en que puedes estar. El conocimiento del Señor Jesucristo te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos allá. Ahora nos cambiamos al Nuevo Testamento y vámonos allá hasta Pedro, a 2 de Pedro. Ahí uno de los temas de Pedro es el conocimiento de Cristo y el conocimiento de Dios. Ahí vamos a ver 2 de Pedro 1, 2 al 4 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí nos saludamos así, ¿no? Muchos, yo hablo mucho con mi hermano Antonio y con otros hermanos y siempre con la hermana María Antonieta y así nos hablamos. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿pero en qué? Dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La gracia, la paz, la fe, la misericordia son multiplicados para que alcancemos el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí nosotros vemos un propósito de la gracia impartida y de la paz de Dios. Está en el versículo 2, para conocer a Dios y a nuestro Señor Jesús. Luego tenemos vida eterna y piedad dadas por su divino poder por medio del conocimiento de Jesucristo. Si tú conoces a Jesucristo, tú estás recibiendo vida eterna por el conocimiento de Jesucristo, la salvación y la vida eterna, y estás recibiendo la piedad. Y la piedad es la manifestación de Dios hecha en carne,
¿sí? Dios se manifestó en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles como tú y yo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así es que la vida eterna, pero viene por su divino poder, porque es el Espíritu Santo el que te convenció de pecado y que te hizo que aceptaras a Jesucristo como único, suficiente Salvador y Señor, ¿sí? Y luego la tercera, la entrega de preciosas y grandísimas promesas con el objetivo de participar de la naturaleza divina. Es decir, decíamos que en la fe nosotros no ponemos nuestros ojos en las promesas, ni nuestro corazón en las promesas. Nos ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en Dios. Pero Dios, viendo que ponemos nuestro corazón en ello y que le conocemos, amado hermano, está dispuesto a entregarnos preciosas y grandísimas promesas con el objeto de que participemos en su naturaleza divina, por encima de nuestra naturaleza carnal y humana. Qué cosa tan hermosa de este versículo. Dios hace cosas superiores en nosotros a través del conocimiento de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos también en este mismo capítulo 8 cosas dentro de nosotros y que deben abundar y que nos sirven para concentrarnos. A veces vemos que alguien es un muy buen equipo, como el Real Madrid, pero ya perdieron la concentración y ahora les gana hasta los leprosos de Soquiapan. Todos le ganan, ¿sí? Sí, bueno, es que antes en Soquiapan estaba el leprosario aquí en México, ¿verdad? Sí, o como dicen, ¿verdad? Le ganó el famoso equipo de los de Texcoco. O sea, el Texcoco ya le gana al Real Madrid. Estoy haciendo un sarcasmo porque ha perdido la brújula. Pero dicen, ya perdieron la concentración. Hay 8 cosas que nos dice la Escritura que debemos de permanecer para no perder la concentración y buscar crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí están y las hemos aprendido. Se encuentran aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, contamos a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estás concentrado en estas cosas, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estas cosas hay que practicarlas correctamente. Estas 8 cosas, lléveselo, póngale ahí un subrayo para que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no conoce ni entiende a Dios y nos estorba. Esto lo dijo Jesucristo. Si usted es de los cristianos ahora que quiere vivir una dualidad como cristiano para no perder su salvación y su lugar en el cielo y para no perder los privilegios y las promesas y quiere vivir en el mundo, ya está usted fuera del conocimiento de la palabra. Y dice ahí Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer, no, pero es arriba, el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no conoce a Dios ni lo entiende. Si tú quieres vivir en el mundo, no vas a poner. Eso nos estorba, eso nos estorba. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Vámonos hasta allá y vámonos a ver lo que dice este versículo. Dice ahí, y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 1, 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es la sabiduría del hombre, no es la ciencia del hombre lo que te permite conocer a Dios, es el Señor Jesucristo. Y en Hechos 17, 23, se lo estoy leyendo rápido porque ya no tiene que comentarse, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. No conocían. ¿Quiénes no conocían? Los atenienses. ¿Quiénes no conocían a Dios? Los que tenían a los hombres más sabios, a los filósofos más sabios, a Aristóteles, a Plutón, a Sócrates, a los que pertenecían a los epicúreos y tenían a lo mejor de los sabios de este mundo, pero no conocían a Dios. El mundo no conoció a Dios. La sabiduría del mundo no conoce a Dios. Los grandes sabios del mundo no conocen a Dios. Los grandes científicos, si no reconocen que viene su ciencia de Dios, no conocen a Dios. Y los atenienses, orgullosos de su sabiduría, tenían ahí al Dios no conocido. Y llega alguien que se llama Pablo y les dice: pues yo les voy a predicar porque yo lo conozco. Si alguien te dice: yo no conozco a Dios, pues yo sí lo conozco. Y si quieres te lo presento. Amados hermanos, quiero terminar porque ya se acabó el tiempo y con varias cosas. Segunda de Pedro, con esto termino. Vamos hasta allá. Les dije que Pedro es un especialista, capítulo 3, versículo 18. Este es un mandato de Dios. Antes bien, termina Pablo, empezó hablando de que en el versículo 2 del capítulo 1, que la gracia y la paz sean multiplicadas para conocer a Dios nuestro y a nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo esta carta porque a Pedro le preocupaba que entendieran y conocieran a Dios. Y a Pedro nos dejó este mensaje por el Espíritu, pero más que a Pedro, al Espíritu le preocupa que tú entiendas y conozcas a Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Un mandato: creer. ¿Qué creer? Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para entender y conocer más a Dios. Le agradezco al Señor que el Espíritu se siga preocupando. No solo mismo Dios, no solo Jesucristo, no solo el Espíritu, sino estos grandes predicadores como Pablo, como Pedro. Los ejemplos de Job sean para nuestra vida una motivación, y que tú y yo salgamos hoy con un vivo deseo de decirle: Señor, de hoy en adelante voy a buscar entender y conocerte, avanzar en el camino que tengo. Señor, no sé dónde estoy, pero gracias porque no estoy con cero entendimiento, con cero conocimiento. Ya avancé, Señor, no pares mi avance. Quiero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo desde este domingo y para siempre. Amén.